Hola y bienvenidos al siguiente video del argumento académico. Mi nombre es John Vergel y a continuación vamos a revisar ya la última parte de esta lista de reproducción de escritura académica con algunos ejemplos de lo que es el argumento científico. Voy a presentar aquí el paso a paso de cómo escribir en un párrafo o dos párrafos máximo el argumento para tu artículo científico y me voy a basar en este libro de Alastair Bonnet de la editorial Pearson. De este libro hablé en el pasado video y pues voy a exponer básicamente el paso a paso de lo que él recomienda para ya la escritura concreta del argumento. El primer paso que recomienda Bonnet entonces es identificar si se está aportando algo importante. Esto es lo que se denomina tener un argumento substancial. Para esto pues hay varias tareas o pasos que tienes que hacer, como son por ejemplo volver a tomar todo tu protocolo de investigación, leer y releer la parte de introducción y discusiones, copia y pega en un archivo en Word aparte aquellas ideas que son súper importantes, vuélvelas a leer, siempre pensando de qué quieres convencer a tus lectores. Y en este caso por lectores me refiero primero que todo a los pares evaluadores de la revista científica donde vas a presentar tu artículo, y también en general pues a todos los miembros de la comunidad académica en tu campo disciplinar. Luego de que has pegado todas estas ideas de tu protocolo de investigación o todas las notas de ideas que has tomado en tu celular o en tu cuaderno de apuntes, vuélvelas a leer todas juntas y ya dando la respuesta de que quiero convencerlos, comienza a escribir frases muy cortas hasta que puedes construir un párrafo o dos, y ya con esto pues puedes comenzar a escribir tu artículo científico. Mi recomendación es que tomes ese párrafo de ese argumento y lo imprimas muy grande en una hoja bastante grande y lo pegues ahí en la pared, en todo el frente de tu escritorio, porque ese párrafo o esos dos párrafos de tu argumento es lo que va a guiar, a orientar toda la escritura de tu artículo, especialmente la sección de introducción y la sección de discusión, que son las dos secciones más difíciles y más complejas de escribir. El segundo paso es escoger el argumento, y en este aspecto lo que se recomienda es que no seas muy ambicioso, no prometas muchos ni busques pues la perfección, porque cualquier argumento tiene limitaciones y es importante que reconozcas que un argumento no da respuesta a todas las preguntas, que reconozcas a cuáles preguntas sí da respuesta y a cuáles no, y le hagas saber eso a tu lector. Hay varias formas de escoger una aproximación a un artículo, que eso es algo que en un video anterior mencioné, que era como el ángulo para entrar a la conversación. El primero de ellos, y el que más me gusta a mí, el que más utilizo en mis propios artículos, es identificar las tensiones. Básicamente es reconocer los puntos de fricción que hay de algo que tú estás estudiando en sus partes constitutivas. Vas y buscas qué cosas hay en fricción o en tensión entre esas partes constituyentes. Aquí voy a presentar un ejemplo de un argumento en el que se identifica una tensión. Bonnet nos explica que hay dos formas de identificar tensiones para crear un argumento. Una de ellas es la contradicción y la otra es la deconstrucción. Vamos a mirar cada una en detalle. En el caso de la contradicción, pues lo que hay que buscar es si una evidencia se opone a otra evidencia. En el caso del argumento anterior, pues es básicamente, primero presentas una tesis que la dexametasona disminuye la mortalidad de los pacientes con COVID-19. Luego buscas una antítesis, que en este caso no todos los pacientes con COVID-19 disminuyen su mortalidad con la dexametasona. Y el tercer paso es presentar la síntesis de la contradicción, que es si bien la dexametasona disminuye la mortalidad en pacientes con COVID-19, esto solo es posible cuando el paciente presenta síntomas respiratorios severos, por ejemplo. La siguiente estrategia es la de construcción. Esa es un poquito más compleja, casi no la he visto mucho en las ciencias de la salud, la he visto más como en ciencias sociales o en humanidades. Pero básicamente la deconstrucción es cuando tú vas y criticas una premisa que se da por hecho, es decir, una premisa que tiene unas nociones preestablecidas. A continuación te voy a dar un ejemplo de un argumento con una estrategia o creado con una estrategia de deconstrucción.
La siguiente estrategia o abordaje para construir un argumento pues es establecer relaciones causa-efecto, y creo que ese es uno de los más comunes en las ciencias de la salud y una de las más apetecidas por residentes y estudiantes de medicina. Básicamente, cuando tú estableces una relación causa-efecto por sentido común, pues eso es un hecho, no es un argumento. Por ejemplo, qué sé yo, X ciudad se inundó porque se incrementaron las lluvias, pues eso es un hecho, no es un argumento. Cuando se vuelve un argumento, cuando tú soportas esa afirmación en evidencias, y esas evidencias pueden ser o cualitativas o cuantitativas. Son cualitativas, por ejemplo, cuando tú haces entrevistas, encuestas o buscas información cualitativa que trate de explicar un fenómeno desde sus causas. O puedes utilizar unas evidencias cuantitativas que están basadas en análisis estadísticos, como puede ser, por ejemplo, las regresiones lineales, los análisis factoriales, etc. A continuación te voy a presentar un ejemplo de un argumento que se basa en esta estrategia de causa-efecto. El siguiente abordaje para crear un instrumento es argumentar sobre palabras. Tú puedes argumentar limitaciones, déficits, acerca de términos, conceptos, definiciones, cómo se usan esos conceptos o cómo se clasifican o se categorizan ciertos términos que son importantes en el debate en el cual tú quieres introducirte en esta revista científica o al momento de escribir tu artículo científico sobre qué quieres debatir. Aquí te presento un ejemplo de un argumento que se ha creado sobre la base del análisis o la crítica que se hace a unos términos. Este argumento pues está muy alineado con mi propia especialidad, que es la medicina forense, y nos encargamos pues de estudiar la violencia y los efectos físicos de la violencia en los seres humanos. Esta estrategia o abordaje es la contribución o el impacto, y esa es una estrategia que digamos se articula mucho mejor con los estudios de caso. Es decir, tú haces un estudio de caso pensando en que con ese caso puedes hacer un aporte o una contribución o tiene un impacto. Muchas investigaciones parten de estudios de caso, por ejemplo, la enfermedad de Zika, la misma COVID-19, el VIH, el ébola, etc. Muchas enfermedades, cuando aparecen por primera vez, pues no sabemos mucho sobre ellas. Y con estudios de casos se comienza a entender y a aprender sobre estas enfermedades. Aquí te presento un ejemplo de un argumento con este tipo de estrategia de contribución e impacto. Otra estrategia que propone Bonet es la comparación y el contexto. Sin embargo, no quiero adentrarme mucho en esta estrategia porque casi no se utiliza en las ciencias de la salud, es más utilizada como en humanidades o ciencias sociales, y por ser poco común no voy a adentrar en esta explicación. Simplemente voy a decir que hay unos argumentos que se construyen sobre la base de los contextos o las diferencias entre contextos, o comparando un contexto con otro contexto y haciendo extrapolaciones, pero no voy a profundizar en eso como ya les mencioné. Bueno, y para finalizar, simplemente quiero que recuerden que construir un argumento no es solamente presentar las descripciones sobre algo, o presentar conclusiones, o presentar hipótesis. Eso es insuficiente, y para que tu artículo científico tenga mayores probabilidades de ser publicado en una revista científica, especialmente en una revista científica de alto impacto, pues es necesario que crees y presentes o construyas tu artículo con base en un argumento que no solamente describa cosas, sino que también explique el cómo y el porqué de eso que estás afirmando, y que se basa sobre un análisis aportando unas evidencias. Muchas gracias, eso es todo por hoy. Ya con este video pues finalizamos toda la enseñanza del argumento para la escritura del artículo científico, y ya en el siguiente video vamos a comenzar a aprender o a estudiar cómo escribir la sección de introducción del artículo. Gracias.